El auge del algodón y el consiguiente repunte de la posición global de Estados Unidos unieron al sur con la esclavitud. Sin la esclavitud no podría haber habido ninguna producción masiva de materias primas que se extiende en la actualidad a lo largo de miles de acres por valor de millones de dólares. La existencia de la esclavitud y su importancia para la economía sureña se convirtieron en el factor definitorio en lo que se conocería como el sur esclavo. Aunque la esclavitud llegó a las Américas mucho antes de que el algodón se convirtiera en una mercancía rentable, el uso y la compra de esclavos se vio favorecida gracias a este producto. La esclavitud había existido en el sur desde al menos el año 1619. Si bien estos africanos permanecieron bajo la ambigua condición jurídica de no libres en lugar de ser verdaderos esclavos, su llegada puso en marcha una práctica que se extendería por todo el continente durante los 2 siglos siguientes. La esclavitud estaba en todas partes cuando la Revolución Americana creó Estados Unidos, aunque los estados del norte comenzaron un proceso de abolición gradual de la práctica poco después. En el sur, más rural y agrario, la esclavitud se convirtió en una forma de vida, sobre todo a medida que los agricultores expandieron sus tierras, sembraron más cultivos e ingresaron al mercado de comercio internacional. El cambio masivo en la población esclavizada del sur, entre 1790 y 1810 se dio gracias en que en ese tiempo, el sur avanzó de una región de 4 estados y un territorio bastante pequeño, a una región de 6 estados y 3 territorios bastante grandes, como Mississippi, Luisiana y Orleans. La población libre del sur también casi se duplicó durante ese periodo, pasando de alrededor de 1.3 millones en 1790 a más de 2.3 millones en 1810. A lo largo de las décadas de 1830, 1840 y 1850, la esclavitud se volvió tan endémica del cinturón de algodón que los viajeros, escritores y estadísticos comenzaron a referirse a la zona como el cinturón negro, no solo para describir el color de la rica tierra sino también para describir el color de la piel de quienes se vieron obligados a trabajar sus campos, líneas o muelles, y mover sus productos. En Virginia en la década de 1820, una esclava soltera en edad fértil se vendía por un promedio de $300, un hombre no calificado mayor de 18 años por alrededor de $450, y niños y niñas menores de 13 años se vendían por entre $100 y $150. En la década de 1840, los precios casi se habían duplicado, resultado tanto de la inflación estándar como de la creciente importancia de los trabajadores esclavizados en el mercado. El algodón se había convertido en la base de la economía del sur. En efecto, era el único producto importante, además quizás de la caña de azúcar en Luisiana, que el sur podía comercializar efectivamente a nivel internacional. Como resultado, los plantadores sureños, los políticos y los comerciantes se dedicaron cada vez más a la comercialización de esclavos y la esclavitud. La revolución del algodón fue una época de capitalismo, pánico, estrés y competencia. Los plantadores expandieron sus tierras, compraron esclavos y entraron en enormes deudas con tal de comercializar sus cosechas. Una sola mala cosecha podría costar hasta al plantador más rico toda su riqueza, junto con las de sus esclavos y sus familias. Aunque el mercado del algodón era grande y rentable, también era voluble, arriesgado y costoso. Cuanta más riqueza se gana, más tierra se necesita adquirir, lo que llevó a más esclavos, más crédito y más bocas que alimentar. El aspecto más trágico de la esclavitud fue su inhumanidad. Los esclavos sintieron el dolor del latigazo, el calor del sol y la angustia de la pérdida, ya sea por la muerte, la traición o la venta. Los esclavos se comunicaban en los mercados de esclavos del sur urbano y trabajaban juntos para ayudar a sus familias, aliviar sus cargas o simplemente frustrar a sus dueños. Acciones simples de resistencia, como romper una azada, sacar una carreta de la carretera, provocar un retraso en la producción por lesión, huir o incluso un embarazo, proporcionaron un lenguaje compartido por casi todos los esclavos en la fuerza laboral agrícola, un sentido de unidad que permanecía a diario.
con casi 4 millones de esclavos residiendo en el sur en 1860 y casi 2.5 millones viviendo solo en el cinturón de algodón, el sistema de comunicación, resistencia y violencia potencial entre esclavos no escapó a la mente de los esclavistas en toda la región y la nación en su conjunto. Ya en 1785, Thomas Jefferson escribió en sus notas sobre que los esclavos deberían ser liberados, pero luego deberían ser colonizados a otro país, donde podrían convertirse en un pueblo independiente. Los prejuicios de los blancos y los recuerdos de los negros, de las lesiones que han sufrido bajo la esclavitud, evitarían que las dos razas convivan con éxito en Estados Unidos. Si los esclavos liberados no fueran colonizados, eventualmente habría convulsiones que probablemente nunca terminarán sino en el exterminio de una u otra raza. Gran parte de la ideología pro-esclavitud se basaba en la noción de que la esclavitud proporcionaba un sentido de orden, deber y legitimidad a la vida de los esclavos, sentimientos que los afroamericanos, se decía, no podrían experimentar de otra manera. Sin la esclavitud, muchos pensaban que los esclavos se volverían violentos, sin rumbo e incontrolables. A medida que los plantadores y productores de algodón expandieron sus tierras y compraron más esclavos, la productividad, en gran parte, aumentó. Pero llegó a espaldas de esclavos con cargas de trabajo más pesadas, horas más largas y castigos más intensos. Según algunos relatos contemporáneos, a mediados de la década de 1850, la producción esperada de un esclavo individual en el cinturón de algodón había aumentado de entre 4 y 5 pacas por día a entre 8 y 10 en promedio. Pero la esclavitud, las ganancias y el algodón no existían solo en el sur rural. La revolución del algodón desató el crecimiento de un sur urbano, ciudades que sirvieron como centros meridionales de un mercado global, conductos a través de los cuales el trabajo de los esclavos y las ganancias de los plantadores se reunieron y financiaron el mundo tal cual conocemos. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.